Quiero dar la bienvenida a todos. Me vuelvo a presentar nuevamente. Alfonso Darío es mi nombre. Yo soy el moderador de la sala y bueno, le voy a dar la palabra acá al arquitecto en representación del Consejo, el arquitecto Cristian Candia. Sí, Arquitecto, bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy el gerente del Consejo Profesional, el arquitecto Cristian Candia. En nombre de la comisión directiva, le doy la bienvenida a todos y un especial agradecimiento al ingeniero Melano, que agradecemos su disponibilidad, su tiempo a disposición del saber de cosas que él puede aportar. Y, y bueno, dedica tiempo a publicar cosas que sabe en beneficio de todos. Así que desde ya muchas gracias, ingeniero. Le doy la palabra. No vamos a mencionar todo su currículum. Fue secretario de Hace falta. Energía. Tendríamos que hacer otro Zoom para hablar de su currículum. Así que pienso que todo lo que estamos acá sabemos la trayectoria del ingeniero. Así que bueno, muy agradecido y le doy la palabra. Me conformo con que diga que soy hincha de Belgrano, nada más. qué Eh, grande, ingeniero. eh, bueno, les quiero agradecer la presencia. A ver, voy a empezar a presentar. No sé si, bueno, la vamos a poner. El tema, estas dos, ¿me están escuchando, no? Sí. Sí, sí, ingeniero. Estas dos son dos charlas. La primera, que va a ser en el día de hoy, es la integración de sistemas energéticos como paso necesario para la transición. Este es un tema bastante discutido. Ya lo he presentado en la CIER, que es el Comité de Integración Energética Regional, es decir, todos los países del Río Colorado para abajo, en una reunión en Uruguay. Eh, Y después, la semana que viene, el lunes, va a ser una planificación estratégica tomando el ODS 7 y el trilema energético como modelo para desarrollar. Y esto le debo comentar que está en funcionamiento porque la hicimos acá en EPEC, cuando yo ocupaba el cargo de gerente de planificación estratégica. Ahora soy asesor de la presidencia del directorio, y le voy a contar cómo hicimos toda esa planificación. Bueno, ahora vamos a arrancar con esta que nos ocupa ahora. ¿Ven bien ahí? Ah, no, pero están viendo, no, están No, viendo dos pantallas. no, Están viendo dos pantallas, ¿no? no, una sola, ingeniero. La del Bueno, PowerPoint. perfecto, bien. Entonces, vamos a establecer tres puntos. Primero, el diagnóstico. ¿Por qué queremos hacer esto? Vamos al diagnóstico primero. Un análisis del año 2020 nos muestra que las industrias energéticas, esto es válido para Argentina y muy válido y aproximado a nivel mundial. Un análisis del año 2020 muestra que las industrias energéticas fueron responsables del 36% de las emisiones del sector, mientras que la actividad industrial, como dice ahí, con quema de combustible alcanzó el 17%. Y acá hay un punto importante, una discusión larga ya que hay que volver a tomarla en el país, que es que el transporte se lleva el 26% de las emisiones de CO2 y los otros, residencial y comercial, el 21%. Allí pueden ver en ese diagrama de torta las participaciones. Insisto, con el transporte el 26%, que hay maneras de bajar eso drásticamente, que ya después lo vemos, es recurrir a al transporte en barco y al ferrocarril. Esto es un informe de la COP, la última que hubo, y acá fíjense las cantidades: 48.900 megatoneladas en todo. Y fíjense la participación, electricidad y calor, cómo fueron los, digamos, los... Ingeniero,
Ingeniero, disculpe que Sí, lo interrumpa. No se está viendo la presentación, estamos viendo solamente la pantalla del PowerPoint nada más. a ver, No, vamos a ir no, acá. Ahí, Ahí, no, sí, sigue sí, ahí. estando en la pantalla, no, no, ¿lo puede poner en forma de presentación, como hizo hoy, se acuerda? sí, pero a ver, Ah, ahí, ahora sí se ve la torta. Sí, ahora, pero sigue sin verse a modo presentación. no sé, porque esto, ahí cambió ahí, No, Sí. no, 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 no. Ah, por lo menos se ve la imagen que él está describiendo. se ve la de los gases de efecto invernadero Sí, mundial, la COP26. sí, Sí. la placa número 3 se ve, pero se ve con la aplicación, digamos. No se ve en Bien, modo de presentación, digamos. sí, no sé. Bueno, vamos así, entonces, Ah, bueno, bueno. pero ahí la pueden apreciar. Sí, 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 sí. Bueno, estos son informes de la COP26, todas las cosas. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a lo que a los países con mayores emisiones desde 1750 al 2021, fíjense que Estados Unidos lleva amplias ventajas. Un 24% de las emisiones son de Estados Unidos y nosotros, Argentina, ni figura en cuanto a las cantidades de emisiones, ¿no? Pero si, si vamos a las emisiones de, del año 2021, fíjense ustedes que China pasa al frente con un 30% de las emisiones y Estados Unidos queda relegado al segundo lugar. Argentina no llega ni al 1% de las emisiones, fíjense ustedes, contra el 30% de los chinos o el 14, el 13,5% de Estados Unidos. Argentina no llega al 1% y ocupa el puesto 155 del ranking de los países que más emisiones generan, ¿no? De 184 estamos en el puesto 155. Bueno, acá, ¿cuándo se empezaron a medir las emisiones? Una experiencia de Killing, que vamos a ver, un científico que se dedicó a hacer esto, tomó el volcán, el Mauna Loa en Hawái, que es un volcán apagado, se puso a una altura y allí empezó a hacer informes estadísticos. Y podemos ver que desde 1958, digamos, del 58 al 2013, es decir, 55 años, 85 partes por millón, un 27%. Y fíjese cómo del 2017 al 2020 hubo un 0,67% de incremento solo en un año. Después decae en el 2023 a 0,33. ¿Por qué? Por el comportamiento de la botánica en el hemisferio norte y muy afectado por la pandemia. No se olviden que en el 2020 se suspendieron bastante las actividades a nivel mundial. Eso, este estudio, la tasa de un incremento acelerado, fue el científico Killing y sus colaboradores efectuaron esto y llegaron a establecer esa curva que está allí, que da cómo se eleva de manera exponencial casi las concentraciones de CO2, ¿no es cierto? Estableciéndose ese récord que figura ahí, ¿no es cierto? Es decir, que hay con respecto a los años preindustriales un 51% de más de CO2 en la atmósfera. Es indudablemente cómo se está afectando, ¿no? Bien, eso es el diagnóstico. Lo que hemos dicho hasta ahora es el diagnóstico. Vamos ahora a la transición. Que está bien, vimos el diagnóstico, vamos a la como idea general, como dice ahí, la transición energética consiste en limitar drásticamente las emisiones de CO2, llegando a cero para el año 2050. Eso es lo que está pensado más o menos al 2050. Es decir, que la transición es un cambio estructural en el sistema de provisión y utilización. El IRENA,
que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, destaca 3 puntos que son importantes. Como dice ahí, la expansión de las energías renovables, la promoción de la eficiencia energética, que es algo que se está promoviendo mucho en todo el mundo, y la electrificación, es decir, tratar de convertir todos los usos en eléctricos, todos los usos industriales, domésticos, llevarlos al uso de la energía eléctrica. Ustedes dirán, sí, pero oiga, ya vamos a ver que la integración también toca este tema. Y después hay 6 tendencias que se repiten más o menos en Argentina y en el mundo, que son esos que están marcados allí. La caída en los costos, el cambio climático, las metas nacionales, la innovación tecnológica, la acción corporativa de los inversores y la opinión pública. Todo eso hace que se vaya impulsando la transición energética. En cuanto a la... Vamos a pararnos ahora en Argentina. Están viendo bien las laminitas, ¿no? Sí, ingeniero, se ve, perfecto. Bueno, en cuanto a Argentina, posee excelentes recursos renovables. Tiene irradiación solar, viento, bioenergía y flujos de agua. Ahora, fíjense en el mapa, los colores marcan la intensidad. Ese es para el mes de enero. Mes a mes va variando el mapa de acuerdo, obviamente, a la posición solar. Pero el promedio puede ser 5,5 a 6,8 kilowatt hora por metro cuadrado. El más alto se registra, evidentemente, el noroeste con 9,5. Lo mismo que las velocidades del viento, que tomamos 5 o 6 para el diseño de la energía renovable, pero hay zonas con 9 metros y medio, o hasta 12, que es la zona del sur. También el potencial bioenergético por las tierras agrícolas y los residuos del sector tiene un gran potencial en cuanto a la biomasa, en cuanto se están desarrollando en todo el país, y conozco particularmente la que se están haciendo acá en Córdoba, que es los biodigestores con residuos, digamos, de estiércol animal. Acá en la ciudad de Córdoba hay una planta potabilizadora de líquidos cloacales que los barros se utilizan para generar energía y alcanza para alimentar toda la red de trolebuses de la ciudad. Después, ni hablar de los recursos hídricos que tenemos, de los ríos más allá de Paraná, Paraguay, Uruguay, hay un potencial de desarrollo hidroeléctrico. Y este es un inventario desarrollado y probado de 17.000 megavatios en desarrollos hidroeléctricos en todo el país. Esto fue desarrollado por Evisa, que ha desaparecido ahora, se ha unido con Enarsa, que es Evisa Emprendimientos Binacionales Sociedad Anónima, del cual formo parte Yacyretá y, digamos, y Salto Grande. Hay un inventario de 17.000 megavatios que tendríamos disponible para eso. Bien. Ahora, todo esto, ahora vamos a ir a cómo podríamos hacer para mitigar todos estos impactos y cómo podríamos integrar. Y acá voy a tomar una definición del ingeniero Antonio Cadenas, que dice que la integración energética consiste en coordinar los distintos factores que contribuyen a dar servicios de energía y sus sistemas de suministro para lograr la máxima eficiencia y mínima contaminación hasta llegar a eliminarla. Es decir, está definiendo integrar todos los sistemas para lograr la máxima eficiencia. Fíjese, si uno hace un poco de historia, por allá por los años 70, la OPEP y todas las organizaciones no tenían ningún problema, cada uno desarrollaba, según su criterio, conveniencia económica y técnica, desarrollaba la generación de energía eléctrica con, digamos, con petróleo, con gas, surgieron algunas hidroeléctricas, es decir, había todo, cada uno
se manifestaba y desarrollaba sus proyectos en función de su conveniencia particular sin ni siquiera pensar en la integración energética de los sistemas. Ahora bien, ¿hay alguien que está trabajando con los sistemas? Sí, por supuesto. Y es la Unión Europea. Y acá nosotros podríamos, a ver, digamos, ¿podríamos tomar la Unión Europea como modelo? Sí, por supuesto que lo podemos tomar. Pero primero pensemos qué es la integración, ¿no es cierto? El primer paso, tenemos que integrar las energías renovables variables a los sistemas eléctricos interconectados. Es decir, allí aparece algo que hasta el momento, inclusive ha habido discusiones, fuertes discusiones, porque consideraban las energías renovables, me refiero a solar o eólica, versus la energía hidroeléctrica. No, de ninguna manera, son complementarias. ¿Por qué son complementarias? Porque ustedes conocen perfectamente y saben que las centrales hidroeléctricas son normalmente centrales de punta, salvo Yacyretá, que es una central de pasada, pero son centrales de punta. Entonces, en el momento, durante el día, se puede aprovechar las energías renovables, ya sea solar o eólica o biomasa. En este momento la provincia que más desarrollada la biomasa es Corrientes, justamente porque tiene 15, 18 megavatios en Santa Rosa y 80 megavatios en San Alfonso, ahí en Virasoro, con residuos forestales. Esto indudablemente se ve la complementariedad y ahora ha surgido otra inquietud que se está trabajando, particularmente lo estamos analizando aquí en Córdoba en un convenio con la universidad, es tratar de convertir algunas centrales, las que sean posibles, en centrales de bombeo. ¿Por qué? Porque con los excedentes de energía renovable se puede bombear, llenar el cuenco aguas arriba y tener energía disponible para el momento que se quiere generar. Eso es lo que se puede trabajar. El segundo paso es integrar los suministros de gas natural. Es decir, acá hay una propuesta, esto lo hemos hablado muchísimo con el ingeniero Cadena, que es un precursor de todo esto, y, por ejemplo, la necesidad de generación de electricidad con centrales de rápida respuesta, es decir, como son los ciclos combinados y demás, ¿no es cierto? Entonces, pero hay una idea también que habría que replantear la generación con este tipo de centrales hidroeléctricas, hacerlas cerca de la boca de pozo o en la zona donde se puede explotar el gas. ¿Por qué? Porque es menos contaminante y a lo largo de 10 años, 15 años, es más barata que un gasoducto. Además, ¿por qué digo que es menos contaminante? Porque las emisiones de un gasoducto son de metano. Las pérdidas de un gasoducto y las filtraciones es metano, que es 25 veces más contaminante que el CO2. Entonces, habría la necesidad de coordinar los sistemas de gas natural y de electricidad. Pero todo esto es indudable que necesita de la digitalización, manejo de operación de sistemas actuales, planificación integrada de las expansiones futuras, para ver que al final vamos a llegar a expresar la necesidad de una planificación. Y el tercer paso es la necesidad de incluir el manejo de nuevos combustibles, como el hidrógeno, el amoníaco, el metanol, el biogás, mayor electrificación en los automóviles eléctricos, etc. El hidrógeno en este momento hay un grupo de trabajo que se llama Plataforma de Hidrógeno, que está desarrollando, ha trabajado a ver, con pero que no sé por qué se me metió esto. Bueno, ha trabajado, últimamente ha tenido una reunión con el jefe de gabinete la semana pasada y porque se ha elaborado, yo participo de ese grupo, se ha elaborado una
un proyecto de ley para desarrollar la industria del hidrógeno en el país. Y también cuando hablamos de metanol, y estamos hablando de, digamos, combustibles a partir de soja, de maíz, de caña de azúcar. Bueno, hasta ahí todos los pasos a dar digamos, en esto de la integración. Bueno, a ver, la integración de los sistemas, como dijimos, es evidentemente es integrar gas natural, hidroeléctrica, nuclear y la energía variable, o sea, la renovable, para mantener un servicio de máxima seguridad con costos mínimos. Para lo cual, integrar, vamos a ver, hace falta integrarlo a través del sistema de transporte de energía. Bien, vamos a ver, pero antes de entrar un poco en esto, vamos a ver la intensidad energética. ¿Qué entendemos por intensidad energética? Acá, graficándolo, la intensidad energética es la cantidad de energía que utilizamos para producir una unidad de PBI. Es decir, cuanto mayor es la intensidad, más energía utilizamos en el proceso de fabricación de un producto o servicio. Entonces, medir la intensidad energética nos va a ayudar a comprender la forma en que utilizamos la energía. Hay muchas oportunidades de reducir la intensidad energética. Ahí lo he tratado de graficar con tamaño a lo que deberíamos llegar. Para mayor unidad de PBI, menor energía. Es decir, es lo que deberíamos hacer, ¿no? Y en la lámina siguiente vemos, esto es una evolución mundial de cómo ha caído, fíjense ustedes cómo ha caído la intensidad energética en el mundo, un promedio en el mundo, cómo ha caído la intensidad energética, que partió de más de $3 a llegar a estos valores de 1,5, digamos, $3 por 3,5 kilowatts para una unidad. Y acá estamos llegando a 1,5 kilowatts para una unidad. O sea que tenemos que ver de qué manera reducimos la intensidad energética, que de esta manera vamos a optimizar el uso de la energía. Bien. Bueno, vamos a hacer foco en la Unión Europea, ¿no es cierto? Que la Unión Europea está trabajando en esto. Porque son 24 naciones independientes entre sí que se integran para sus objetivos comunes. Constituyen un parlamento, acuerdan políticas que hacen al desarrollo y bienestar. O sea que trabajan unidas. Para el funcionamiento del parlamento se ha formado un consejo ejecutivo que se dedica con un presidente de ese consejo y en cada sector. Y la energía es uno de los puntos que la Unión Europea analiza esto. Ahora, ¿podemos, Argentina, tomar el modelo de la Unión Europea? Sí, indudablemente sí. ¿Por qué? Podemos decir, ¿hay un paralelismo? Sí, totalmente. La Unión Europea son 27 países y nosotros somos 24 jurisdicciones. El gobierno propio de cada país, cada provincia tiene su gobierno propio. Acá hay una política centralizada en la Unión Europea, tenemos una política. Es decir, que somos muy comparables en cuanto al inicio. Ahora, una pregunta que surge, que hasta ahora muy pocas veces se ha dado nunca. ¿No deberían intervenir las provincias directamente para elaborar los planes nacionales que la afectan directamente? ¿No es una función, por ejemplo, del Consejo Federal de Energía Eléctrica o de alguien que ponga a todas las provincias a trabajar? Les comento que en ese sentido se está trabajando en el Consejo y estamos teniendo reuniones para proponer cosas. Vamos a ver qué éxito tenemos. Pero también hay diferencias, no solamente hay coincidencias. Fíjese que Unión Europea y Estados Unidos son naciones altamente desarrolladas, mientras que nosotros somos una nación en desarrollo.
y prácticamente paralizado con grandes desequilibrios internos. Ubicación de los recursos. Depende, ellos tienen por ahí ubicación de recursos en lugares inapropiados o costosos de transportar. Nosotros tenemos todo en una posición conveniente. Ellos dependen de la dependencia de las importaciones. Nosotros tenemos baja densidad, o sea que tenemos pro y contra con respecto a la Unión Europea. Perdóneme, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, lo estamos escuchando. Aparentemente no hay ninguna pregunta. Podemos dejar, si le parece, las preguntas para el final, así no le interrumpimos tanto. Como ustedes prefieran. Bueno, Sí, sí, sí. entonces, ¿qué resulta? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué nos falta? Más federalismo, una participación directa de las provincias en la planificación de la transición energética. No pueden estar afuera las provincias en el desarrollo de la parte o del conjunto. De manera, los directorados de organización de países, la provincia ya cuenta con organizaciones federales para intervenir. Existen numerosos consejos federales, por ejemplo, que tienen directa injerencia el Consejo Federal de Energía Eléctrica, el Consejo Federal de la Energía, el COFEMA, todo eso está, y no nos tenemos que olvidar también de los biocombustibles, que lo mencionaba recién. En el caso que digamos, se ha legislado y hay que impulsar la producción del biodiesel y el etanol. Debería fomentarse la producción de otros biocombustibles. Por ejemplo, el metanol obtenible de biomasa o por reciclado del carbono. Eso es un punto muy importante que en el mundo se está estudiando, es reciclar el CO2 para obtener un combustible. Eso es un punto muy interesante para, para analizar y estudiar. Bien, vamos a seguir. Y acá vemos que hay múltiples transiciones energéticas y desarrollado en Estados Unidos, digamos Brasil también tiene una planificación. Esto es un reciente informe del Consejo Mundial de Energía. Esto es de este año, perdón, del año 24, de los distintos. Bien, vamos a esto. Entonces, vamos a la integración de los sistemas energéticos, que es lo que utiliza, con esta sigla, utiliza los países de la Unión Europea, con la sigla en inglés. ¿Qué presenta? Una eficiencia para mejorar, porque mejora el uso de los recursos, sostenibilidad, aumenta la fuente de energía renovable, confiabilidad, asegura el suministro de energía constante y fiable, flexibilidad, adaptar el sistema a las variaciones en la oferta y la demanda. Bien, pero todo esto, hay un punto muy importante en todo esto, que es la gestión de la demanda. En un sistema eléctrico se refiere a las estrategias y técnicas utilizadas para controlar y optimizar el consumo de energía por parte de los usuarios. Su objetivo es equilibrar la oferta y la demanda, especialmente en momentos de alta demanda, para garantizar la estabilidad del sistema. Por ejemplo, evitar cortes rotativos en la ola de calor y todo lo que nos ha estado pasando este verano o hace varios veranos. Entonces, pero claro, ¿cómo vamos a gestionar la demanda? Hay que reducir los picos de demanda, es decir, implementar programas que incentiven a los consumidores a reducir su consumo durante las horas pico. Esto, la Unión Europea perfectamente, acuérdense cuando primer ministro de Alemania decía que ya lavaba la ropa a la noche, porque justamente digamos, es tratar de equilibrar la demanda, un viejo deseo de las tarifas dinámicas, ofrecer precios que varíen
en horas del día. Esto, en este aspecto, por ejemplo, hay que usar medidores inteligentes, sin ningún lugar a duda. Aquí en Córdoba hay 260.000 casi medidores inteligentes que están siendo utilizados y hay una propuesta hecha al ente regulador para hacer tarifas diferenciales, que ya existe para los automóviles eléctricos, es decir, que los automóviles eléctricos con un medidor bidireccional tienen un consumo reducido en costo, aproximadamente un 50% del VAT, que es un 28% de la tarifa final, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Para eso, obviamente, necesitamos tecnología, automatización, utilizar el dispositivo de respuesta, programa de respuesta a la demanda, ¿no es cierto? Recibir compensaciones. Y por último, la educación. Es decir, informar a los usuarios sobre los hábitos de consumo. Es decir, tenemos un programa acá, el programa Usores, que se da en las escuelas secundarias y en las facultades para dar, enseñar, instruir de cómo usar correctamente la energía. Bien, vamos con otra cosa. Bueno, la integración, obvio, hay que interconectar redes, hay que conectar diferentes redes eléctricas, renovables con convencionales, utilizar sistemas de almacenamiento, ya sean baterías o el más importante, almacenamiento por bombeo. Uso de tecnologías inteligentes, implementar redes inteligentes, lo que conocemos por Smart Grid, que utilizan tecnología de comunicación para optimizar distribución y consumo de energía. Aplicar medidores inteligentes, que es lo que les comentaba recién, y diversificar las fuentes de energía. Es decir, solar, eólica, biomasa, con las fuentes convencionales, pero integradas mediante redes de transporte, que es en este momento el déficit que tiene el sistema argentino, el SADI. El déficit está en las redes de transporte. Bien, entonces ahí nos va a aparecer eficiencia energética, políticas y regulaciones. Y acá es muy importante este tema, porque hay que políticas que apoyen la integración de energías renovables y reducción de las emisiones. Crear incentivos económicos. Ya vamos a hablar del tema de la regulación. En este momento, la ley 24065, que en su momento fue muy útil, en este momento se está tratando de volver a su esencia, pero es obsoleta para contemplar esto que estamos proponiendo, es decir, de la integración, porque cuando se creó la ley que se puso en funcionamiento en el año 92, no existía la tecnología que hoy existe. Inclusive las tecnologías actuales permiten, por ejemplo, establecer generaciones locales, es decir, comercialización local dentro de una jurisdicción. Todo eso se permite, pero para eso hay que actualizar la ley. Educación y conciencia, es decir, el uso eficiente de la energía, que es lo que el uso eficiente se está empezando a trabajar mucho en hacer eficientes los edificios, tratar de corregir y todos los edificios futuros hacerlos eficientes en cuanto, digamos, a tratar de que no reciban el calor o el frío, tratar de buscar construcciones que sean eficientes. Involucrar a la comunidad, y esto tiene mucho que ver con el trilema energético, que va a ser parte de la próxima charla, involucrar en las iniciativas de sostenibilidad, investigación y desarrollo, en las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Hacer I+D, como se dice, investigación y desarrollo. O sea que, resumiendo, integrar los sistemas energéticos es un proceso complejo que requiere colaboración entre gobierno, empresas y ciudadanos, pero es esencial para avanzar hacia un futuro energético sostenible. Ingeniero, Sí. acá el ingeniero Tonina, él está sin
posibilidad de audio y él tiene una pregunta que dice, ¿qué papel le otorga a la generación distribuida en cuanto a la integración energética? O sea, ¿cuál es cómo interviene, cómo cómo influye, digamos, la generación distribuida en la integración energética? Bueno, hablando, él se refiere a la distribuida domiciliaria, a que cada uno ponga, a eso se está refiriendo. Claro, teniendo en cuenta que no hace mucho se legisló sobre eso en la provincia de Corrientes, por ejemplo, y ya otras provincias ya lo tienen legislado hace tiempo. Y entonces, y esa concretamente es la pregunta, ¿cuál es el papel que juega, digamos así, la generación distribuida en este esquema? Es importante y además, te digo que además de hacer la generación distribuida tal cual la palabra lo dice, es importante hacer la distribuida comunitaria. ¿Qué es la distribuida comunitaria? Es, por ejemplo, imagínese, Hugo, imagínate que en un barrio hay una manzana disponible, libre. Entonces, allí 2 o 3 personas invierten, ponen paneles solares y le venden energía a los vecinos y cobran en función de la proporción que pusieron los paneles. Y allí la distribuidora no pierde, pierde mucho menos que cuando uno pone el panel sobre el techo. ¿Por qué? Porque esa generación utiliza la red del distribuidor, con lo cual hay un VAT asegurado para el distribuidor. Es decir, con la evolución de la generación distribuida es muy importante y hay que trabajar lo suficientemente adecuado. Está bien, no se puede planificar pero la distribuida comunitaria sí, para que no haya inconveniente. Por ejemplo, Australia ha tenido algunos problemas de estabilidad del sistema por la gran cantidad de energía distribuida, pero es importante. No sé si Hugo, esto satisface tu pregunta. Él hace una ampliación de su comentario, dice, habría que generar un marco legal. Le resulta importante eso, que habría que generar un marco legal para este esquema. Pero para qué esquema? Yo me imagino que, lástima que él no tiene audio, me imagino que él se refiere para la comunitaria, dice acá, que Le puedo pasar, en todo caso yo te paso después, Cristian. En sí. Córdoba está implementada y hay una resolución del ministerio acá que establece todo el funcionamiento. Ahora, a lo que él se refiere también, yo me imagino que una empresa privada se puede dedicar a generar energía renovable y puede inyectar a la red y recibir. Exactamente. En este momento, por ejemplo, a través de los préstamos del FEDEI, del Fondo de COSOLAC, hay préstamos que se le dan a las cooperativas y esas cooperativas, acá en Córdoba hay 2 o 3, son Cativo es una, la otra, no me acuerdo, hay 2 o 3 cooperativas que han implementado y le venden a los usuarios. Está perfectamente, y como está reglamentado por una resolución ministerial, en la provincia se trabajan de acuerdo a esa resolución. Excelente. No sé si con eso Hugo no tiene comunicación, pero bueno, bueno, eh, la evolución de los sistemas ha sido siempre individual. Ahora se requiere que los sistemas sean flexibles, manteniendo confiabilidad y competitividad, ¿no es cierto? Eh, ¿Y esto cómo se logra? Integrando vectores energéticos, electricidad térmica, combustible, coordinando otros vectores a través de otras infraestructuras, agua. No hay duda que hay que trabajar en esa dirección. Claro que, a ver, acá nos vamos a tropezar con algo, que cada actor es diferente. Porque, por ejemplo, el usuario tiene una visión y utiliza y se
y busca sus conveniencias. Lo mismo pasa con las empresas. Y lo mismo pasa con las intendencias y los gobiernos que buscan capitalizar, digamos, cada uno desde su punto de vista el manejo de la energía. Es por eso importante que esos actores busquen un objetivo común. ¿Y eso cómo se va a dar? Con una planificación estratégica. Bien, vamos a un dibujito acá que es cómo se puede el ESI o lo que es lo que habíamos visto recién de los sistemas energéticos, ¿no es cierto? En tres áreas se divide, que esto después lo vemos, es muy similar al trilema energético, del cual vamos a anunciar ahora, pero vamos a hablar en extenso la próxima. Esto, el Streamline se refiere a las mejoras realizadas dentro del sistema existente, mediante la reestructuración, modernizar sistemas a través de palancas institucionales. Soluciones, sistema energético entre escalas espaciales, aprovechar los beneficios en eficiencia. Y empoderar, acá esto es importante, empoderar al usuario, que el usuario participe de manera activa para cambiar los modos energéticos, ¿cierto? Bien. Bueno, ahora vamos particularmente, como estamos a tiempo, Cristian, Vamos bien, ingeniero. bueno, vamos a ver los objetivos. Los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se acordaron en París en el 2015, son estos que ustedes están viendo. Pero le apuntamos al 7, que es este, que está acá, ¿no? El 7. En función, y de allí vamos a tomar, esto lo vamos a ver muy rápido, en el trilema energético. Que el trilema energético, tomando alrededor del crecimiento, figura la equidad energética, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental, que la equidad se da en la comunidad, la seguridad en la organización y la sostenibilidad en el ambiente. Esto forma el trilema que está alrededor, digamos, del crecimiento. O sea, el trilema es muy parecido a lo que vimos recién del ESI. La sostenibilidad se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades energéticas actuales sin comprometer la capacidad de la futura generación. Esto implica el uso de energías renovables pensando en el futuro. La seguridad es garantizar un suministro de energía confiable y estable, que incluye toda la fuente, diversificar fuentes. Y acceso y equidad se refiere a la necesidad de que todas las personas tengan acceso a la energía a precios asequibles. De esto se trata el trilema energético. Esto implica abordar desigualdades en la acceso y garantizar que las comunidades más vulnerables queden excluidas. Bueno, entonces acá, permítame, el trilema energético destaca la necesidad de equilibrar estos tres aspectos, como vimos. Ahora, permítame el atrevimiento, pero acá lo hemos asimilado al spinner. Ustedes se acuerdan, el juguetito ese que sosteniendo del medio giraba o apoyando en el suelo giraba si estaba en equilibrio. Entonces, esto es lo que está proponiendo. Digamos que el crecimiento se debe dar y esta organización funciona bien si hay equilibrio, ¿no? Esta es una manera que se nos ocurrió de asimilar el trilema a este juguete, ¿no? Bien. Vamos acá a la que sigue. Bueno, la importancia del trilema es lo que veíamos recién. La orientación estratégica, la comparación internacional nos permite comparar, identificación de oportunidades en un contexto geográfico, en un desarrollo económico y en un marco regulatorio. Vuelvo a lo mismo.
Esto es muy importante. Las políticas y regulaciones energéticas juegan un papel fundamental en la promoción de la seguridad, equidad y sostenibilidad. ¿Por qué? Los marcos regulatorios, como le decía recién, particularmente el de la 24065, es indudable que hay que actualizarlo para contemplar un montón de situaciones y tecnologías que no estaban hace 33 años cuando se salió a la luz la 24066. Y de esto, Ingeniero, perdón que sí, lo interrumpa. Hay unas palabras, unos comentarios del maestro mayor de obra de Montecasero, sí. Leandro Olivera, y él plantea, dice, el problema es que si es barata la electricidad, la gente va a gastar más y no menos. A ver, eso sí, es una buena apreciación, porque, es decir, la electricidad tiene que pagarse lo que cuesta. Es decir, y en la medida que la electricidad y que cada uno, con lo que veíamos recién de la educación y la difusión de, digamos, el uso racional de la energía, con educación y todo, va a hacer que eh, cuidemos la energía. Y es cierto lo que dice, que si la energía es barata, eso nos ha estado pasando en los últimos tiempos. La energía muy barata, creció la demanda de una manera bastante importante y los sistemas de transporte y de generación no estaban adecuados a eso. Muy buen razonamiento. Bueno, vamos a ver acá. En resumen, el trilema energético proporciona una visión integral de los desafíos y oportunidades que enfrentan los países en la transición hacia sistemas sostenibles y equitativos. Eh, si las personas que toman decisiones pueden comprender perfectamente y entender cuál es el criterio, se pueden tomar medidas más efectivas para un futuro energético más limpio. Bien, entonces vamos a un punto aquí interesante, una planificación. Es decir, insisto en que es importante una planificación estratégica integrando todos los sistemas energéticos. Y ahí, en este gráfico, que es una modificación de algunas ideas que tenían algunos ingenieros que estaban en planificación, el sistema, es decir, nosotros, ¿cómo definimos escenarios energéticos? Con política, con tecnología, escenario energético y ambiente. Definimos los escenarios. Tenemos los de escenarios socioeconómicos. Interviene Hacienda y Finanzas. En los escenarios de demanda determina el LEA, que después, y modelos econométricos, que el LEA es digamos, un soft que permite, después en todo caso podemos ver los detalles. Y del otro lado, escenarios de la oferta, el modelo Oscar y Margo, Roberto Gaido lo conoce perfectamente, modelo de refinación, modelo de producción de hidrocarburos, y el Time Marker, que es otro soft que permite ir optimizando los sistemas. De manera que podemos hacer una planificación. Ahora, cuando decimos escenarios energéticos, los escenarios energéticos no son pronósticos de demanda, son apreciaciones sobre futuros que después, tomados por un planificador y tomados en función de la experiencia de ese planificador, va a saber evaluar los escenarios y darle la importancia que tiene. No es que los escenarios que se puedan tomar son así tal cual sale, lo mismo que los escenarios socioeconómicos, ¿no? Bien, a ver, con respecto al LEAP, ¿qué es el LEAP? Ahí tienen las emisiones, es una herramienta de modelado utilizada para analizar y planificar sistemas energéticos y sus emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo. Presenta un objetivo, un uso, unas características y una interactividad con todos los modelos. Este es un software que
que yo sepa, no está muy vigente en Argentina. Un soft que utiliza Estados Unidos, lo utiliza mucho, la Comunidad Económica también, europea. Es un soft, digamos, que nos va a permitir enlazar, ¿no es cierto?, lo que dice ahí los sistemas energéticos y sus emisiones. Es decir, si nosotros planificamos con una determinada generación, con una determinada, va a decir los gases de efecto invernadero y cómo va a actuar eso. Ese es el LEA que ustedes veían ahí recién. También aparece otro, que el Time Mark, al que veíamos, que es un soft bastante parecido que analiza escenarios y demás, ¿no? Bien, hasta aquí llegamos y vamos a la propuesta. Entonces, esto es un tema que lo estamos proponiendo, impulsando desde el Consejo Federal de Energía Eléctrica a la Secretaría, o tratando de sugerir, no proponer, porque bueno. Entonces se propone la realización de una planificación estratégica integrando todos los sistemas energéticos con una amplia y activa participación de las 24 jurisdicciones que componen el país, reflejando sus necesidades, objetivos y planes de desarrollo. Es decir, que integramos todas las jurisdicciones. En este momento estamos en el Consejo recopilando necesidades, objetivos y planes de desarrollo de cada provincia. Ahora, bajo este concepto, es imprescindible definir un objetivo, porque si no definimos un objetivo, no podemos planificar nada. Es decir, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿A fabricar pirulines verdes? Entonces, para eso tenemos que tener un objetivo, ya sea como jurisdicción, es decir, como provincia, o como país, para poder hacer una planificación tal cual como debemos, como se propone hacerla. Esto lo estamos proponiendo, se está trabajando en el Consejo en recopilar la información de las jurisdicciones, y ahora las reuniones que viene va a ser con los transportistas, con toda la gente, para ver objetivos y poder sugerir al menos la idea de una planificación. Ingeniero, el Sí, señor Tonina hace una pregunta y sí. dice, en su opinión, ¿cuál sería el impacto de la modificación del marco regulatorio permitiendo a los distribuidores la compra directa en lugar de hacerlo a través de CAMESA? Bueno, ese es un tema que se está discutiendo y sé por qué lo pregunta Hugo, porque hay una propuesta de la Federación Económica de Corrientes que propone que comprarle directamente a Yacyretá o a Salto Grande. Eso tendría un impacto muy grande, pero en este momento, como está la cosa, diría que está en medio. Hay que empezar, me parece, con las modificaciones que permitan, por ejemplo, los mercados regionales, los mercados provinciales, es decir, armar mercados internos aprovechando las nuevas tecnologías. Lo que dice Hugo, sí lo conozco porque la gente, Jorge Gómez de la Federación Económica de Corrientes, me lo ha planteado, lo hemos analizado, sí, pero en este momento se establece que por, por ley y creación de las binacionales pactan directamente con CAMESA, con el mercado. Es, es, es Una así. pregunta, ingeniero. ¿Qué Sí, tal, Leandro Filo de Montecaseros? sí. En la parte de producción de energías renovables tenemos zonas que son muy afectadas, por ejemplo, la hidroeléctrica afecta a la zona donde se aplica, sea Yacyretá, sea Salto Grande. Acá mismo en Montecasero tuvimos una reducción impresionante de la zona de producción agrícola por culpa del lago, y nos vemos afectados al hecho de que se paga igual o más cara la luz que en otras zonas, y somos los que tenemos los efectos secundarios. Calculo que pasa lo mismo donde hay biomasa, pasa lo mismo donde se produce eólicos, toda la zona donde se produce, donde se destina un espacio de tierra dentro del municipio, dentro de la provincia, llámese distrito, no veo que haya una motivación para esas zonas, para esos
habitantes de esa zona para que inviertan o gasten o emprendan con el tema de la biomasa, lo que sea, pues tienen muchísimos problemas secundarios y después tenemos que dar la luz a la red interconectado y recibirla al mismo precio. ¿Eso hay alguna reglamentación? ¿Se está estudiando la posibilidad de premiar a las zonas donde son más afectados por Mira, estos temas? con respecto a eso te puedo decir lo siguiente. Para el caso de las hidroeléctricas, existe lo que se llama las regalías, que es más o menos el 12% de lo recaudado por la venta de energía va a las provincias, donde está ubicada la central. Es más, cuando yo estaba en Corrientes, con el ingeniero Gatti, y después cuando yo quedé a cargo de la secretaría, lo pedimos y negociamos y algo conseguimos, que las regalías se paguen en especie. ¿Qué significa que se paguen en especie? Que en lugar de darte pesos, que en el circuito comercial se pierde un 5 o un 6% y pasa algún tiempo que no transfieren esos recursos, te den megavatios. Entonces vos con los megavatios haces lo que quieras, es decir, haces promociones industriales, lo que sea. Eso con respecto a las hidroeléctricas. Y con respecto a la de biomasa o a la, por ejemplo, te puedo decir, la de biomasa de origen forestal, en alguna medida promociona el desarrollo y activa la forestoindustria. ¿No es cierto? En este momento, los datos que tenía yo cuando estaba allí, más o menos 550.000 hectáreas de, y producían alrededor de 12 millones de toneladas sin afectar el bosque. Es decir, que entre lo que se plantaba nuevo y lo que crecía, el bosque no variaba y producía 12 millones de toneladas. 12 millones de toneladas con una tonelada más o menos por megavatio hora en una buena producción de energía que vendía el productor de la energía, pero a su vez compraba, digamos, todo lo que quemaba, es decir, los costaneros, la poda, todo lo demás. Y en el caso de Santa Rosa, que es la generación de Santa Rosa, lo que se hizo fue, que no sé si siguió funcionando, una cogeneración. Es decir, como Santa Rosa está en el parque industrial, lo que se hacía era decir, bueno, está bien, para evitar que los productores vendieran los subproductos de la industria forestal, los convirtieran en chip, entonces los asociaba. ¿Cómo los asociaba? Eh, le, le garantizaba la provisión de vapor para el secado de la madera en el parque industrial. Eso es lo que te puedo decir respecto a estos temas que vos preguntas. No sé si responde tu pregunta, pero es lo... Muchísimas gracias, me aclaró un montón. Muchas gracias. Bueno, y digamos, son las y 4 minutos. Y permítame para el final una reflexión que a mí me gusta muchísimo. Ahí la tienen. De la película que usted la ha visto, La Sociedad de los Poetas Muertos, lo que decía John Keating, póngale pasión a lo que hagan. Es lo más importante. Y con esto les agradezco la presencia y no sé si alguna pregunta más, alguna... Muchísimas gracias, ingeniero. No sé si hay algún participante que quiera hacer alguna pregunta al ingeniero. Habiliten sus micrófonos, no hay problema. Sí, quería hacer un comentario respecto a todo lo que estuviste mencionando. ¿Quién habla? Roberto Gaido. Caldo. Ah, Roberto, no, tenés voz de teleteatro esta hora, no te había escuchado. En una de esas me diste una idea para ganarme la vida de otra manera, actuando. Te quiero aclarar que Roberto era mi jefe cuando yo trabajaba en lo que es hoy Camesa, que es el despacho, Roberto era mi jefe. Dale, Roberto, adelante. Mirá, dos cosas quería comentar únicamente a esa consulta que te han hecho respecto a que si la energía es más barata se va a consumir más. Existen países en donde las tarifas, inclusive domiciliarias, tienen distintos precios según inclusive la hora en que se consuman. O sea que esa sería una manera, de hecho, si las tarifas
aunque sean caras, la gente que es muy pudiente va a consumir todo lo que quiera, pero porque no tiene problemas económicos. Así que siempre, si la energía es más barata, lo que va a hacer es hacerla accesible a más gente que tiene menos recursos, y los que quieran consumir más, si se establece una metodología que dependa de los costos horarios o pasando de cierta potencia a ciertas horas, que de hecho conozco lugares donde se utilizan lavarropas y elementos que consumen más energía de noche, donde la tarifa es más económica. Hay una manera entonces de establecer una escala por la cual cada uno, primero, se le hace más accesible a los menos pudientes, a los que tienen menos capacidad económica, y a los que tienen más capacidad económica, que quieran consumir más, le va a costar cada vez más, con lo cual también de alguna manera le... Por otro lado, quiero comentar algo que tiene que ver, lo voy a comentar a modo de, digamos, de anécdota, porque me pasó a mí personalmente en la época que vos mencionabas, Eduardo, que fue, y lo menciono porque me quedó grabado, porque fue una cosa que nunca me imaginé que de una experiencia personal iba a lograr iba a lograr algo que se aplicó en todo el sistema eléctrico. ¿Qué fue eso? En épocas donde había problemas de cierta escasez de energía, yo de pronto, disculpen si lo hago así que parece muy chabacano, pero es así. Me estaba afeitando a la mañana para ir a trabajar temprano y tenía el sol que me entraba por la ventana, y en ese momento digo, no puede ser que no estemos aprovechando la luz solar, movamos el uso horario para que se traslade el tiempo de manera tal de que, digamos, mientras la gente duerme esté oscuro, y luego en las horas de pico, donde se juntan, digamos, las energías, incluida la iluminación, que levantaba mucho la potencia consumida, y lo propuse, y curiosamente creo que era Carlos Bastos, el secretario de Energía, lo aceptaron y se aplicó una sola vez. Después hubieron, como pasa siempre, críticas, los que estaban acostumbrados a salir a la mañana a trabajar o al colegio con mucha luz del sol, decían, no, pero ahora está oscuro y es más peligroso. Bueno, pero realmente esa es otra cosa que posiblemente pudiera analizarse con el objetivo. De hecho, la gente de SECBA, en aquella época, si alguien, ¿te acordás de Kukiolka? El Sí. ingeniero Kukiolka de SECBA, bueno, los de SECBA hicieron un estudio que mostraban que realmente había un ahorro energético. Y eso me quedó grabado porque mirá cómo salió de decir de pronto, pero ¿cómo puede decir que hasta ahora, hace ya, qué sé yo, como media hora más que salió el sol y estábamos durmiendo? Y esta noche va a oscurecer y vamos a necesitar prender todas las luces y va a aumentar el consumo. Bueno, se aplicó, pero te digo, con algunas quejas, provincias que decían, para nuestra provincia eso no funciona por no sé qué, pero es algo para, diría mínimamente, tenerlo en cuenta cuando se está hablando de esto, porque evidentemente las máximas demandas, por lo menos en aquella época, y creo que va a seguir siendo así, para satisfacer esa demanda se usaban los generadores más caros, o sea, no entraban, salvo que la demanda pasara a cierto valor y había que conectarlo. Entonces, es una manera también de consumir menos energía, adaptando los usos horarios, haciéndolos que sean de alguna manera aceptables. Son las únicas dos cosas que quería comentar por el momento. Gracias, Roberto. Permíteme, cuando mencioné recién, acá en Córdoba hay casi 260.000 medidores inteligentes, y hay una propuesta de EP que creo que la aprobó el ERCEP, que es el ente regulador, de hacer tarifa diferencial para aquellos que tienen ya los medidores inteligentes, que se instalan sin costo para el usuario. Y te acordás, referente a ese tema, te acordás que hicimos una propuesta cuando estaban los apagones del año 89, 80 y pico, una propuesta del cambio de horario, ¿te acordás? Hicimos una propuesta acá, el despacho hizo una propuesta. Se hizo la propuesta. Bien, pero lo curioso es que Carlitos Bastos aceptó, y sobre todo con el informe de SECBA, que le mostraba que había realmente un ahorro, y se hizo, pero el origen
viste, me quedó grabado porque nunca se me ocurrió que por hacer un comentario de esa naturaleza, se iba a aplicar. Después no se aplicó, creo que, no sé, se aplicó Una vez se y después hizo, no sí. sé si no se aplicó más. No, no se aplicó más, se hizo una vez. Bien. ¿Alguna Bien. otra pregunta que quieran realizarle al ingeniero? O si no, vamos dando por finalizada la charla. A mí me gustaría que adelantemos el título, aunque sea de la próxima charla, que sería el El lunes próximo. lunes próximo, ¿sí? Lunes Sí, 31. el título es Planificación Estratégica ODS-7 y Trilema Energético. Es decir, cómo hacer una planificación estratégica para una empresa de energía utilizando estos conceptos, sobre todo el trilema energético. Perfecto. Así que bueno, Y eso le digo que se hizo porque lo hicimos aquí en NP. bueno, por mi parte, no sé, si no hay ninguna otra pregunta, eh, agradecemos enormemente el tiempo del ingeniero Melano y en nombre de la comisión directiva del Consejo Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Mesura de Corrientes. Los esperamos el próximo lunes 31 a la misma hora, a las 18. ¿Qué les Correcto, parece? arquitecto. Así es. Esa, la quiero comentar que esa va a ser más específica, es decir, va a hablar de cómo planificar qué es lo que tiene que hacer una empresa, qué es lo que tienen que hacer los gerentes, qué es lo que, es decir, cómo llevar una planificación. Perfecto. Así que bueno, muchas gracias a usted, ingeniero, y gracias a todos por la presencia. Bien, Hasta luego, ingeniero. Muchísimas gracias por su tiempo. gracias.